Otra vez. Quisiera hoy compartir con ustedes una manera de orar que es puede parecer un poco extraña, un poco una manera de orar. Cuando yo era seminarista, un sacerdote que fue el director espiritual de todo mi seminario, quizás uno de los eudistas que ha influido más en la formación de los mismos eudistas, el padre Álvaro Torres, nos dio un retiro sobre el profeta Jonás. Y desde ese día yo le cogí un gran cariño a ese libro, que más que ser un libro histórico, tiene como finalidad una moraleja, una enseñanza. Y hay un detalle de la manera como ora Jonás, que es bien interesante y que nos puede ayudar en diferentes momentos de la vida, en momentos de la vida por los que ustedes y yo pasamos a veces o podemos estar pasando ahora. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, tengan la bondad de buscar el libro de Jonás. Búsquenlo porque quisiera que vieran lo que dice allí, que es bien bonito, bien interesante. El libro de Jonás. Me alegró tanto cuando me dijiste, padre, vea, ya compré la Biblia por fin. Si por lo menos uno compró la Biblia y la trae, yo digo que valió la pena todo lo que hicimos en septiembre. Si ustedes no la traen, perdimos el tiempo. Así de sencillo. No nos desanimen. En el libro de Jonás, Jonás es un hombre que predica con una fuerza especial el mensaje de Dios. Es un hombre que busquen el libro de Jonás, ténganlo abierto, búsquenlo en el índice, está por allá casi en la mitad de la Biblia, porque vamos a ver una cosa bien bonita del libro de Jonás. En el libro de Jonás es un libro que llama a conversión. Jonás es un personaje bien particular, medio neurótico, medio jugando el texto con el humor de Dios, Dios que se burla un poquito de Jonás, que quiere tomar las cosas tan en serio. Y al final, después de que Jonás huye y se pone en un barco, se lo traga una ballena. Y aquí es donde yo quisiera que reflexionáramos en algo que dice el libro de Jonás, que está en el capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo, leamos el versículo 17. Jonás capítulo 1, versículo 17. Busquen en sus Biblias, tómense su tiempo, busquen en el índice. Hay unos que encontrar ese libro no es tan fácil porque está ya metido, son unos cuantos capítulos nada más, 3, 4. ¿Ah? Bueno, hasta el 16, puede ser el último versículo porque a veces traen algunas divisiones, puede ser el 16, no sé. En el capítulo 1 dice, si ya lo tienen ahí, dice, entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Aquí hay una cosa que llama la atención porque, pues, eh, eh, pasar 3 días y 3 noches en la barriga de un... ¿Ah? ¿Qué? Ah, pasar 3 días en la barriga de Jonás, en la barriga, me distrajo, pasar 3 días en la barriga de una ballena, pues será devorado por esa ballena, ¿sí? Por supuesto.
Por lo tanto, inmediatamente uno comienza a darse cuenta que lo que el libro quiere hacer es dar una enseñanza. Además que después la ballena bota a Jonás en Nínive, que era una ciudad que no tenía mar, sino que pasaba por el lado un río, creo que el Tigris, no me acuerdo. O sea que tenía que ser una ballena también que tuviera alas, que volara desde el mar hasta allá. Y todas esas cosas le dicen a uno, aquí lo que se nos quiere dar es un mensaje. Hay muchas cosas de la Biblia que no podemos historizarlas, como hay gente que le dice a uno, sí, de verdad fue que Dios creó al hombre en 7 días. Bueno, si quiere resolver eso, tiene que hacer un curso de Biblia como los que damos en la Casa de Oración Tierra Nueva. Pero todo esto le da a uno los indicios de que aquí lo que hay es, detrás se esconde una enseñanza, una reflexión, porque está 3 días en el seno de una ballena. Es decir, lo que el texto nos está queriendo decir es que Jonás está metido en un socavón. Él no estaba contento con que la misión que Dios le había encomendado y huyó de esa misión. Él no estaba contento con lo que Dios le estaba proponiendo y huye, porque ir a decirle al rey, ir a decirle al pueblo que si no se convierten dentro de tantos días serán destruidos, pues por supuesto que eso yo creo que no es muy agradable. Muy agradable si uno dice, bueno, vamos a hacer una oración de sanación y anunciar que hay sanación, eso es muy chévere, pero si es decir, viene una destrucción si no se vuelven al Señor, es duro. Por lo tanto, Jonás huye de la misión que Dios le encomienda y se mete en un socavón. Y a veces uno quiere huir de la misión que Dios le encomienda. ¿Y cuál es la misión que Dios le encomienda a uno? La que le encomienda a uno siendo un padre, una madre, un hijo, un empleado, un sacerdote, un laico. Cada uno sabe las situaciones por las que tiene que pasar. Entonces encontramos a Jonás en una situación difícil y lo encontramos en un socavón. Y ahora viene la historia. En el capítulo 2 dice así: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez. O sea que la oración que hizo Jonás la hizo en la barriga del pez. La oración que hizo Jonás la hizo en la barriga del pez. ¿Cómo hace uno para orar en la barriga de una ballena? ¿Sí? Estábamos diciendo que se encuentra Jonás en un socavón, como en una sin salida, en un disgusto, en una amargura, en una huida. Y en medio de ese disgusto, de esa amargura y de esa huida, de esa situación, pudiéramos decir, extrema, eleva una oración a Dios. Y aquí quisiera yo hablarles a ustedes, hermanos, de la oración en medio de las situaciones extremas de la vida, por la cual todos pasamos. Situaciones desgarradoras como una enfermedad, como un momento de soledad en la vida, como momentos de crisis que todos los tenemos, a veces no bien manejados, a veces mejor, a veces la pérdida de un ser querido, de una persona que amamos, a veces estamos en un socavón, estamos como metidos en la barriga de una ballena,
cuando las cosas no funcionan y cuando no se dan como uno quiere que se den. Y en medio de esta circunstancia, eleva Jonás una oración al Señor. Y ahí está lo valioso. Y por eso llamo a esta oración la oración en la barriga del pez, que es cuando uno se encuentra perdido, embolatado, en un socavón, y que hay momentos de la vida donde uno quisiera salir corriendo, tirar la toalla. En esos momentos hay que hablarle a Dios. Y miren cómo le habla Jonás a Dios. Y le dijo Jonás a Dios, estamos en el capítulo 2, versículo 1. En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. O sea, es la oración en medio de la angustia. ¿Y a quién le clamo cuando estoy angustiado? En mi angustia clamé a ti, Señor. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Entonces es la oración cuando uno experimenta la cercanía de la muerte. No, cuando uno como que no encuentra salida. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Es decir, en una situación adversa, complicada, difícil, dura. Mire lo que le dice Jonás a Dios. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Se siente amenazado, al borde del final de la vida. Se siente angustiado. Versículo 5. Las aguas me rodeaban por completo. Me cubría el mar profundo. Las algas se me enredaban en mi cabeza. O sea, el hombre está grave. Esta situación está dura. Es decir, estoy mal en las últimas. Me hundí hasta el fondo del abismo. Ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios. Cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Y cuando hablo, mis hermanos, de la oración en la barriga del pez, hablo de la oración cuando uno se siente a punto de tirar la toalla. ¿Y quién de nosotros no se ha sentido así o no se siente así? Nosotros no estamos aquí porque la vida sea fácil. Estamos aquí porque porque sabemos cómo hacerla un poco más fácil. Pero la vida conlleva dolores, penas, como decimos nosotros popularmente. Nadie sabe la procesión que uno tiene. La procesión va por dentro.
Pero me parece valioso, mis hermanos, esta oración de Jonás, porque es la oración en situaciones extremas de la vida, cuando uno siente que está perdido, que se está ahogando, que ya no hay nada más que hacer. Y en esos momentos hay que acudir a Dios. Muy chévere si llamas a la línea de emergencia espiritual de la emisora. Muy bonito si llamas a un amigo o una amiga y, te desahogas y dices todo lo que tienes. Pero en primer lugar, háblale a Dios y háblale como te sientes. Háblale como te sientes. No maquilles las palabras. Porque hay gente que le dice a uno, primero, ¿cómo le voy a pedir ciertas cosas a Dios? ¿Por qué no? Segundo, dile cómo te sientes. Dile lo que sientes y dile cómo te sientes. Ese es decirle a Dios cómo me siento, díselo con tus palabras. Y si tienes que decirle a Dios cosas que consideras duras, díselas. Díselas. Porque no hay nada mejor que desahogar el corazón con el que es. No hay nada mejor. A veces la gente viene y me dice a mí, como ayer cuando estuvimos en esa conferencia tan bonita. Estuvimos ahí en un momento de oración. El psicólogo Elkin Cabrera dio 2 conferencias bien bonitas. Tuvimos una misa súper chévere. Tengo el micrófono en la mano al final de la misa y se me acerca una muchacha, ore por mi padre que estoy angustiada. Y yo digo, Dios mío, me provocó ponerle ese micrófono en la cabeza. ¿No entendiste? Le dije. Háblale a Dios. Háblale a Él. ¿Y cómo le voy a hablar? Como me lo ibas a decir a mí, díselo a Él. Yo estaba hablando con alguien aquí ahora que perdió a la mamá hace 3 meses. Y yo le contaba que cuando yo perdí a mi mamá, hace 7 años y medio, y que la recuerdo todos los días, yo le peleé mucho a Dios al principio. Y le peleé mucho a Dios porque yo le decía, hey, pues lo que es la mamá para un sacerdote y lo que era la Celi para mí, mi feligresa, mi parcera, mi amiga, mi compañera, con la que me iba a pasear cada año a San Andrés 10 días. Y yo le peleé mucho a Dios. Hasta que llegó un día que dije, tan atrevido Dios, tan atrevido yo pelearle a Dios. Pero me desahogué muchas veces en medio de lágrimas. Muchas noches pasé llorando con mis hermanas diciéndole eso a Dios. Y sentía que cada lágrima derramada con sinceridad en el corazón era como un acto sanador. Y yo quiero decirte hoy, amigo, amiga que estás aquí, que tienes tu propio socavón encima o que te puedes encontrar con te puedes encontrar en la barriga de una ballena porque te sientes desanimado, desanimada, porque puedes pensar si ha valido la pena tanto esfuerzo, tanta lucha en la vida, porque puedes pensar, ah, no mejoro en salud, porque puedes pensar, le he metido tanto a este matrimonio y le he metido tanto a esta familia y le he metido tanto a este trabajo y etcétera, etcétera. Bueno, cuando estés así en un socavón, háblale a Dios, pero dile. Yo muchas veces le dije a Dios, bueno, haga algo pues, no puedo seguir así, haga algo. Y mis hermanos,
las cosas no se arreglan, ¿sí? Pero uno experimenta otras cosas. Y mire que cómo termina este texto. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Cuando Jonás se desahogó, cuando le dijo a Dios todo lo que sentía, cuando le habló a Dios diciéndole, hey, en ese momento Dios dispuso que el pez lo vomitara en tierra firme. Pero primero le enseñó a Jonás a desahogarse. Primero le enseñó a Jonás a... Y Dios no se enojó, porque si se hubiera enojado Dios por la insolencia de Jonás, se lo hubieran devorado los jugos gástricos de esa ballena. Yo lo hubiera dejado allá metido. Friéguese. Dios es mucho más misericordioso. Así que, hermanos, antes de que te devoren los jugos gástricos de la ballena, clámale a Dios. Desahógate con Dios. Háblale. Háblale. Yo personalmente creo, hermanos, que la mejor oración que uno le puede hacer a Dios es la que brota del corazón. La gente quiere que le enseñen a orar, pero yo creo que la mejor manera de orar es ponerme ante Dios como soy, porque es que Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Como una tía mía que tenía un altar en la pieza, les voy a contar esto, aunque puede ser un poco grotesco. Una tía mía que tenía un altarcito en la pieza, y un día ahí conversando con mi mamá y las otras tías, me dijo, ay, John Mario, yo ya era sacerdote, y me dijo, es que yo cuando tengo un altar en la casa, tengo una cruz, tengo una Virgen María, pero cuando yo voy a tener relaciones sexuales con su tío, yo volteo las imágenes para la pared para que no vean. Yo le dije, ella llamaba Ofelia, era simpatiquísima, Ofelia era muy graciosa. Y yo le dije, tía, no lo voltee, porque Dios lo ve todo. Ustedes se imaginan en ese afán volteando esa cruz. Yo le dije, tía Ofelia, no lo voltee, Dios lo ve todo. Dios lo ve todo, hermanos. Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. ¿Quién conoce más el corazón de uno que Dios? ¿A Dios acaso, como dice la iglesia de sí misma, Dios acaso no es especialista en humanidad? Dios no lo sabe todo de uno. Y se avergüenza Dios de uno. Dios no se avergüenza de uno. Entonces, hey, no voltees los santos, que Él lo sabe todo. Él lo conoce todo, de ti y de mí. No hay momento donde uno es más uno mismo que cuando está así ante Dios. No hay momento donde uno es más uno mismo que cuando está así ante Dios. Si estás harto, dile, estoy harto. Si estás aburrido, dile, estoy aburrido. Si no te aguantas ni a ti mismo, no me aguanto. Y si no te aguantas esa persona que vive contigo, dile, Dios mío, dale el descanso eterno. Llévatela, llévatelo. Sí, háblale. Puede que no cambie milagrosamente las cosas, aunque a Jonás lo botaron ahí mismo a la ballena, a la tierra firme. Puede que no cambie automáticamente las cosas, pero uno fue como es. Porque yo creo que lo que valora Dios, mis hermanos, es que uno sea como es. Que uno sea como es. Así que no hay recetas para hablar con Dios. La receta es la del corazón.